Geografía. Uno de los elementos que constituyen un verdadero apoyo para el conocimiento de una región es el clima, debido a la gran influencia que ejerce en la circulación hídrica y en la vegetación. En Colombia, las características climáticas se deben principalmente a las posiciones geográfica, astronómica y al relieve. En este sentido, Colombia, para muchos estudiosos de la geografía, cuenta con una ubicación privilegiada, que le concede una enorme variedad climática, de la siguiente manera: se encuentra en el extremo norte de Sudamérica, entre la gran selva amazónica, Panamá y los océanos Pacífico y Atlántico, de los cuales recibe fuertes influencias climáticas. Dentro de los elementos que definen con mayor precisión el clima de una región son las precipitaciones, las temperaturas y vientos. De hecho, y recogiendo lo que se ha venido comentado, dada la posición geográfica del país, la temperatura debería presentar variaciones poco notables en el transcurso del año. Sin embargo, las diferencias de altitud determinan modificaciones regionales de temperatura, las cuales originan pisos térmicos. En estudios alrededor del clima se tiene que las temperaturas en Colombia registradas entre 1981 y 2008, podemos apreciar numerosas diferencias, principalmente derivadas del hecho de la multitud de altitudes sobre el nivel del mar presentes en el país. Así, en Colombia la altitud oscila desde el nivel del mar hasta los más de 5.000 metros de altura de sus cumbres andinas o de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se encuentran los picos más elevados del país, el Cristóbal Colón y el Simón Bolívar, de unos 5.700 msnm. Según mediciones recientes. 11. Geografía. 1.2 Hidrografía. El agua constituye uno de los elementos más abundantes en la naturaleza. Es agente poderoso del modelado de la superficie, a través de su fluir permanente, construye montes y cañones, labra cuencas y valles, deposita nutrientes y sedimentos. 1.2.1 Vertiente hidrográfica. Las vertientes son lugares donde llegan las aguas de las cuencas. Las 5 vertientes de Colombia son Caribe, Pacífico, Amazonas, Orinoco y Catatumbo. Vertiente del Caribe, alcanza aproximadamente una extensión de 389.000 km2. Este incluye las cuencas de los ríos Magdalena, 1.540 kilómetros, y el Cauca, 1.250 kilómetros, los cuales se configuran por su extensión como los ríos más importantes del país, debido a que en sus riberas se asientan el 70% de la población. Adicionalmente, estos ríos a su paso son parte de los varios pisos términos en los que se ubican diversos ecosistemas compuestos por páramos, bosques húmedos y secos, selvas húmedas, ciénagas y zonas áridas. Vale la pena señalar que parte de esta vertiente son las cuencas de los ríos Atrato y el Sinú, la cuenca de la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, vertientes hidrográficas de Colombia, 3 de julio de 2019. Vertiente del Pacífico. Está conformada por las cuencas de los ríos Patía, San Juan, Mira, Baudó y otros tributarios menores. Abarca aproximadamente 88.000 kilómetros cuadrados. Son ríos torrentosos y la alta humedad y rica vegetación de sus cuencas son propicias para una gran biodiversidad. Vertiente del Orinoco. Está conformada por los ríos Guaviare, Meta, Vichada, Tomo y Arauca, con una extensión de 328.000 kilómetros cuadrados. También es una zona rica en biodiversidad. Vertiente del Amazonas. Tiene un área de 332.000 kilómetros cuadrados y está conformada por las cuencas de los ríos de aguas blancas Caquetá, Putumayo, Guayavero Guaviare, y los ríos de aguas negras Inírida, Aopapouris, Mirití Paraná y Yarí. Es una vertiente rica en especies de peces, aves, anfibios y reptiles. Vertiente del Catatumbo. Esta vertiente hidrográfica con una extensión de 18.700 kilómetros cuadrados es la más pequeña y recibe a los ríos Catatumbo, Zulia y Sardina. 12. 1.2.2 Cuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas son sistemas, son unidades geográficas e hidrológicas que están formadas por un río principal y todos los territorios que intervienen desde el nacimiento del río hasta su desembocadura. Ahora bien, las cuencas hidrográficas de Colombia. Las áreas hidrográficas corresponden a las regiones hidrográficas o vertientes que,
en sentido estricto, son las grandes cuencas que agrupan un conjunto de ríos con sus afluentes que desembocan en un mismo mar. Ahora bien, en Colombia se distinguen 4 vertientes, 2 de ellas asociaciones a ríos de importancia continental, vertiente del Orinoco y vertiente del Amazonas, y las vertientes de Atlántico y del Pacífico. Se delimita adicionalmente como área hidrográfica la cuenca Magdalena-Cauca, que aunque tributa y forma parte de la vertiente del Atlántico, tiene importancia socioeconómica por su alto poblamiento y aporte al Producto Interno, IDEAM, 2013, p. 12 a 14. El territorio que comprende Colombia está conformado en un 33% por montañas y un 67% por llanuras bajas. En su topografía se pueden distinguir 3 sectores principales. 1. Sistema montañoso andino, configurado por las 3 cordilleras y los diferentes valles interandinos, abarcando el occidente del país. 2. Conformado por las extensas llanuras bajas, ubicadas en la franja oriental, en las regiones de Orinoquía y Amazonía, así como también las llanuras de las costas Pacífica y Caribe, al occidente y norte del país respectivamente. 3. Y último sector que comprende el sistema periférico, el cual cubre los sistemas montañosos aislados, como el de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Macarena. Vale la pena señalar que, además, el sistema montañoso colombiano forma parte de la Gran Cordillera de los Andes, la cual es una cadena montañosa que tiene su inicio en Argentina y termina en Venezuela. En Colombia, la cadena montañosa de los Andes ingresa por el sur, sobre la frontera con Ecuador, a la altura del macizo de Huaca, más conocido como el Nudo de los Pastos, destacándose en este sitio las altiplanicies de Ipiales, Túquerres y Pasto, así como numerosos volcanes tales como los de Cumbal, Azufral y Galeras. Ahora bien, veremos en específico la conformación de las 3 cordilleras que atraviesan el territorio colombiano, a saber, central, oriental y occidental. Cordillera Occidental 3. Se inicia en el Nudo de los Pastos, dirigiéndose a lo largo de la costa del Pacífico, hasta terminar en el Nudo de Paramillo, lugar donde se divide creando las serranías de Avive al occidente, San Jerónimo al centro y Ayapel al oriente. Esta cordillera tiene una extensión de 1.200 km y una superficie de 76.000 km2, alcanzando alturas promedio de 2.000 metros sobre el nivel del mar. 14. Cordillera Central 4. Se extiende desde el Nudo de los Pastos y termina en la llanura del Caribe. Cuenta con una longitud 1.000 km y una superficie de 110.000 km2, con una altura promedio de 3.000 metros sobre el nivel del mar, aunque presenta elevaciones superiores a los 5.000 metros. Esta cordillera se encuentra rodeada por los valles de los ríos Cauca, al occidente, y Magdalena, al oriente. Cordillera Oriental 5. Es la más extensa de las 3 cordilleras con una longitud 1.200 kilómetros y una superficie de 130.000 km2, siendo la más joven geológicamente y a su vez, la más ancha. Se inicia en el macizo colombiano dividiéndose en el extremo norte, en el nudo de Santurbán, donde da origen a la cordillera de Mérida, Venezuela, y a las serranías de los Motilones y del Perijá, Colombia. Ciencias sociales, relieve colombiano. 2.1 Estructura y composición de la población. Respecto a la población, iniciaremos diciendo que la Constitución Política de 1991 definió como entidades territoriales de nuestro país las siguientes: departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, es decir, que esta es la manera en la que está organizado nuestro territorio y por tanto la población. En esta distribución espacial y administrativa actualmente se cuenta con 1.023 municipios, 19 corregimientos departamentales y 8.406 centros poblados. Adicionalmente, nuestro país se presenta como un país de diversidad regional, asunto que está relacionado con las regiones naturales, Caribe, Amazonía, Orinoquía, Andina, Pacífica. Sin embargo, vale la pena señalar que, la edición regional más utilizada en Colombia es la creada por el Consejo Regional de Política Económica y Social, CORPES, del Departamento Nacional de Planeación, en la que se agrupan 32 departamentos en 6 regiones. Bernal, 2017. Región Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,
Sucre. Región Oriental, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. Bogotá, D.C. Región Central, Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima. Tolima. Región Pacífica, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Territorios nacionales, Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés, Vichada, Bernal, 2017. 17. Geografía. Indígena del pueblo Sayouna departamento del Putumayo. 2.2 Flujos migratorios. 2.3 Características históricas y rasgos culturales. Colombia no ha sido un país receptor de grandes corrientes migratorias provenientes de otros países. Más bien han sido pequeños y crearon colonias cerradas, algunas de las cuales han tenido una influencia fuerte en ciudades intermedias y especialmente en el desarrollo empresarial del país. Respecto a estas características históricas y los rasgos culturales, estas tienen que ver con las relaciones existentes entre las formas de vida, las concepciones de mundo, que no necesariamente están ligadas a las costumbres de la mayoría de la población en aspectos de raza, religión, lengua, economía y organización política. Ahora bien, las etnias indígenas representan el 3,4% de la población nacional. Estas están distribuidas en las zonas rurales y tienen una mayor presencia en el Cauca, Nariño, La Guajira, Putumayo y Amazonas. En el espectro histórico, se afirma que entre los flujos migratorios del siglo XX más destacados se encuentra la migración árabe que venían de países como Líbano, Siria y Jordania, que se instalaron en las zonas del norte del país como Maicao. De hecho, allí se encuentra la comunidad musulmana más numerosa del país y la segunda mezquita más grande de América Latina. Bernal, 2017, p. 21. Vale la pena señalar que también llegaron al país judíos polacos, de Ucrania, Lituania y Alemania. 18. Por su parte, la población afrodescendiente, hay varios aspectos que señalar. Lo primero es que fue en el censo del año 2005 en que esta población, que correspondió a 4.533.951 personas, se reconocieron a sí mismas como afrocolombianos, raizales y palenqueros, la cual corresponde al 10,6% de la población total del país. Esta población se ubica sobre todo en la zona urbana del país y su concentración está en Cari, Cartagena, Buenaventura, Barranquilla y poco menos en Medellín. Vale la pena destacar que la región del Pacífico es el principal asentamiento de la población afrocolombiana. Sus costumbres son notables en el habla, las tradiciones orales de las mujeres, la música, el baile y en su relación con el territorio mismo. Y no menos importante se encuentra la población mestiza, la cual se encuentra en todo el territorio nacional y está compuesta por un poco más del 50% del total de la población, que actualmente ronda los 51 millones de habitantes. Portafolio, 2021. 19. Geografía. 03. ¿Cuáles son las regiones naturales de Colombia? Las regiones naturales son zonas geográficas de un territorio determinado. Estas cuentan con características similares en cuanto a su relieve, su vegetación, el clima e incluso el tipo de suelos. Colombia cuenta con 6 regiones naturales: Amazonía, Andina, Caribe, Insular, Pacífica y Orinoquía. 8 http siglo2 upload.20. Ahora bien, iniciaremos con la descripción de cada una de estas regiones, especialmente alrededor de su diversidad cultural y de recursos naturales. Amazonía. Esta es una de las más grandes y diversas regiones colombianas. Allí habitan un gran número de pueblos indígenas, las cuales hacen usos de diferentes dialectos, vestidos, creencias y prácticas culturales. Vale la pena señalar la biodiversidad de su flora y fauna que destacan en esta región. Respecto a las comunidades indígenas, es necesario mencionar que estas no están agrupadas, más bien viven dispersas en la selva amazónica y dedican sus actividades a la recolección, la caza, la pesca y la siembra de sus propios alimentos.
tales como la yuca amarga, base de la fariña, harina, y el casabe, torta. También cultivan ñame, chontaduro, banano, mafafa, ají, caimo, aguacate, piña, calabaza, papaya, lulo y marañón. Esta población indígena se encuentra asentada sobre todo en los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas. Y de otro lado podemos nombrar a los pueblos Curripaco, Puinabe, Nucac, Macú, Tucano, Cofán, Sayouna, Igna y Camenza. 21. Geografía. Andina. Esta región está conformada por las tres cordilleras de los Andes y los valles interandinos del Magdalena y Cauca. De esta región se destaca la diversidad climática que se debe a la altura del nivel del mar, la cual origina los llamados pisos térmicos que le otorgan a la región distintos niveles de humedad y de temperatura. Río Magdalena. Bogotá, Distrito Capital. Es en esta región en la que se concentra la mayor cantidad de la población colombiana, en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia, Neiva, Popayán, Pasto, Tunja, Ibagué. Vale la pena mencionar los departamentos que comprende esta zona para tener mayor claridad: Putumayo, Casanare, Caquetá, Arauca, Cesar, Córdoba, Metal, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Chocó, Risaralda, Caldas, Tolima, Quindío, Huila, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Dentro de la zona andina se encuentran la mayoría de los nacimientos de agua de Colombia. Nacen los ríos Magdalena, Caquetá, Patía, Sinú, Sumapaz, Putumayo y Lebrí. 22. Caribe. La zona geográfica de la región Caribe va desde el noreste del Golfo de Urabá hasta la península de La Guajira, y desde los límites de las cordilleras occidental y la central hasta el Mar Caribe. Recoge los territorios de La Guajira, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Córdoba, Santander, Sucre y Antioquia. Respecto a las características de la región, resaltan las planicies, dejando de lado la Sierra Nevada de Santa Marta, y su clima es distinto dependiendo del lugar. En este sentido, en Urabá el clima es un poco más húmedo y a medida que se va hacia el norte es más seco. De allí se explica que en la península de La Guajira hay zonas desérticas bastante secas. Y finalmente, la Sierra Nevada de Santa Marta se destaca por ser una extensa zona montañosa en la que se encuentran ubicados los picos de Colón y Bolívar, los cuales constituyen los más altos del país. Santa Marta, Cartagena. Por su parte, los productos principales de la región son el cultivo de arroz, algodón y tabaco, ante lo que debe mencionarse que los suelos de esta zona son aptos para la agricultura y la ganadería, sobre todo en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Cesar y Sucre. 23. Geografía. Isla de San Andrés. Región insular. Esta zona comprende todas las islas con las que cuenta la geografía de Colombia, las cuales son de dos tipos, continentales y oceánicas. Tal distinción corresponde a su posición y origen. Las primeras son las más próximas al territorio continental, como Tierra Bomba, Rosario, Barú, San Bernardo, Fuerte y Tortuguilla. Por su parte, en el Océano Pacífico hay numerosas islas debido a la desembocadura de varios ríos que van formando las islas con arenas y piedras. Las que más se destacan son Gorgona, Gorbonilla, El Gallo y Tumaco, Viciosa y El Morro. Las segundas, las islas oceánicas, son las más alejadas del territorio continental. En el Caribe se encuentra San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los bancos Alicia, Quitasueño, Serrana y Serranilla y una serie de cayos, Roncador y Albuquerque. En el Océano Pacífico, se encuentran Malpelo y Gorgona. Orinoquía. Esta zona está ubicada en el oriente colombiano. Su extensión va desde la terminación de la cordillera oriental hasta los límites con Venezuela, y entre el río Arauca, al norte, y el río Guaviare, al sur. Dentro de esta zona geográfica están los departamentos Vichada, Vaupés, Arauca, Casanare, Meta y Guainía. El clima de la región Orinoquía es cálido y la vegetación está compuesta en su mayoría por pastos, matorrales y bosques, y respecto a la población,
es posible afirmar que es relativamente escasa y se encuentra dispersa por la llanura. 24. 3.1 Sectores económicos de la población: primario, secundario, terciario, cuaternario. Parte del entendimiento de nuestra geografía tiene que ver también con los aspectos económicos que definen en gran parte la actividad de los territorios. En este sentido, las actividades económicas se dividen en varios sectores que agrupan actividades y sectores similares para cada uno de ellos. De esta manera se han determinado un sector primario dedicado a la extracción de bienes y recursos naturales, sector secundario, el cual transforma los bienes en nuevos productos más complejos, el sector terciario, el cual ofrece servicios en lugar de bienes, y existe un cuarto sector, el cual está enfocado a las labores intelectuales, actividades económicas, SF. A. Sector primario. Abarca las actividades relacionadas con la explotación de los recursos naturales, tales como la agricultura, la caza, la pesca y la silvicultura. Las actividades de este sector generalmente no llevan procesos de transformación, es decir, los productos se venden tal como se extraen de la tierra. Sin embargo, existen casos de productos tales como el café o el arroz en los cuales para que el consumidor los adquiera sí llevaron una transformación. Dentro de las empresas más representativas se encuentran Ecopetrol y la Draman, que dedica a la minería. B. Sector secundario. En este se incluyen las actividades en las cuales se transforman productos generalmente del sector primario o del mismo sector secundario, tales como la agroindustria, la producción de alimentos procesados, el plástico, los textiles, entre otros. Este sector se ha visto ciertamente relegado y ha perdido dinámica en la economía colombiana. De hecho, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, representa el 29,2% del Producto Interno Bruto. Las empresas más destacadas del sector son las siguientes: Nutresa, Sofasa, Bavaria, Grupo Familia, Odinsa, Cementos Argos. C. Sector terciario. Se agrupan en este sector las actividades en las cuales se producen bienes intangibles y generalmente dichas actividades sirven de soporte a los dos sectores anteriores. Se encuentran el comercio, el transporte, la salud, la educación, el sector financiero, etc. Se estima que en este sector se encuentra la mayor parte de la fuerza productiva del país, con una participación de 52,5% del Producto Interno Bruto. Dentro de las actividades más destacadas se encuentran la venta de combustible, comercio al por menor del Grupo Éxito, empresas prestadoras de servicio de salud como la EPS Sura, el Grupo EPM. 25. Geografía. 04. Valoremos nuestra diversidad natural. 4.1 Recursos naturales. Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad, cuenta con una gran variedad de especies que hacen de su riqueza natural un activo. De hecho, esta riqueza del ecosistema se configura como el principal patrimonio, es la gran variedad de ecosistemas que tenemos. Somos privilegiados ante el mundo y por eso oxigenamos el planeta para llenarlo de vida. Colombia, a la fecha cuenta con 54.871 especies registradas, con 3.625 especies exclusivas, 66 aves, 1.500 plantas, 367 anfibios endémicos, únicos en Colombia, 115 reptiles, 34 mamíferos y 1.543 orquídeas, con 7.432 especies de vertebrados, 479 mamíferos, 1.889 aves, 571 reptiles, 803 anfibios, 2.000 peces marinos, 1.533 peces dulceacuícolas y 197 aves migratorias. Tenemos 30.436 especies de plantas, contamos con 32 biomas terrestres y 314 tipos de ecosistemas. Los de páramo representan aproximadamente el 1,7% del territorio colombiano, que aportan agua al 70% de la población. Ministerio de Ciencias, 2016. Cóndor andino. Orquídea, Cattleya trianae. 26. Sin embargo, estas son cifras estimadas porque aún desconocemos la cantidad de microorganismos y especies que conforman nuestra biodiversidad. Es por eso que la ciencia y la investigación son dos herramientas valiosas, con las cuales podemos, primero, conocer nuestro planeta,
conocer mundos inexplorados y, en segundo lugar, nos permite contribuir al cuidado y preservación de nuestro mundo, proponer alternativas de cambio para el bienestar de todos. Sin duda alguna, hablar de biodiversidad implica no solo pensar en los recursos naturales, sino en todas las manifestaciones de la vida, en cultura, costumbres, dialectos y formas de vida. Ave, Heliodoxa rubinoides. Páramo de Sumapaz. Valle del Cócora. 27.